Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo pendientes de todas las últimas horas mirando al golpe de Estados Unidos a Irán. Enseguida les contamos precisamente que Estados Unidos podría atacar con misiles Tomahawk. Vamos a contarles los giros por parte de Donald Trump con sus aliados árabes que están intentando frenar esta escalada en un momento de tensión en Oriente Medio y un momento en el que también hay que mirar a Venezuela. María Corina Machado a punto de llegar a la Casa Blanca después de que Trump hablara ayer mismo con Delcy Rodríguez y en un momento también de mucha tensión en torno a la OTAN, con la mirada puesta en Groenlandia, hoy con declaraciones del presidente ruso, con un Vladimir Putin que abre la mano a destensar la situación con Europa. Enseguida vamos a mirar estas cuestiones, pero antes vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a contarles que Estados Unidos ha impuesto este jueves nuevas sanciones a Irán después de las masivas protestas contra el gobierno que estallaron a finales de diciembre. Por orden del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está sancionando a los principales líderes iraníes implicados en la brutal represión contra el pueblo iraní. Es lo que declaraba el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Asimismo, agregaba que la institución utilizará todos los medios a su alcance para perseguir a los responsables de la opresión tiránica de los derechos humanos. Entre los funcionarios iraníes de seguridad sancionados que Washington considera los artífices de la brutal represión contra los manifestantes figura Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. El presidente de Estados Unidos que habría dicho a Irán que no lanzaría un ataque contra el país, es lo que informa Al Jazeera este jueves, citando al embajador de Irán en Pakistán. El enviado iraní a Pakistán ha revelado este jueves que el presidente de Estados Unidos informó a Teherán que no atacará al país. Ha pedido que Irán también ejerza moderación. Moghadam hizo estas declaraciones durante una visita a la Autoridad Nacional, Ramatul Il Aliment, donde al parecer se reunió con el presidente de la autoridad, Khurshid Ahmad Nadim. En este contexto, el miércoles Trump dijo que le habían informado sobre que se habían detenido los asesinatos de manifestantes en Irán y agregó que observaría las amenazas de acciones militares. El enviado iraní también reveló que recibió información cerca de la 1 a.m. que indicaba que Trump no quería la guerra. Había pedido a Irán que no atacara los intereses estadounidenses en la región. Mientras tanto, vamos a mirar a los últimos mensajes de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos decía que le habían notificado que las matanzas en Irán estaban cesando. Decía que no hay planes para la ejecución de manifestantes. Decía Trump, nos han notificado y con bastante firmeza, pero averiguaremos qué significa todo esto. Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando, han cesado y no hay planes de ejecuciones. Decía Trump, estoy seguro de que si ocurre todos estaremos muy disgustados, señalando que hoy estaban diciendo que se suponía que fuera un día de ejecuciones. Los comentarios de Trump siguen a semanas de crecientes tensiones relacionadas con las protestas en Oriente Medio, que han llevado a algunos países como Italia y Polonia a instar a sus ciudadanos a abandonar Irán por temor a una posible intervención militar de Estados Unidos. Been notified and pretty strongly, but we'll find out what that all means. But we've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset, but that's just gotten to me from information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the... Mientras Trump parece que frena la escalada, les contamos que las opciones de Estados Unidos para atacar Irán son limitadas, ya que el otoño pasado el presidente Trump ordenó un inédito refuerzo militar cerca de Venezuela y envió el grupo de ataque del portaaviones US Gerald Ford y otros buques de guerra de escolta desde el Mediterráneo hasta el Caribe. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuentan actualmente con destructores equipados con misiles de crucero Tomahawk en Oriente Medio que podrían lanzar ataques contra el país persa, así como también enviar aviones de combate con base en la región y bombarderos capaces de alcanzar objetivos en Irán desde bases en Estados Unidos, es lo que informa Wall Street Journal. Además, medios estadounidenses señalan que la Armada tiene al menos un submarino lanzamisiles en la región. No obstante, destacan que no hay un grupo de
ataque de portaaviones ni en Oriente Medio ni en Europa desde que Trump ordenó el traslado del grupo del portaaviones US Gerald Ford del Mediterráneo al Caribe en octubre. El almirante Daryl Caudell, jefe de operaciones navales de Estados Unidos, afirmaba este miércoles que aunque las fuerzas navales estadounidenses están preparadas para actuar en cualquier parte del mundo, cada operación implica asumir riesgos. Decía, esto supone un peligro para la misión, puede suponer un riesgo para la fuerza y sin duda para los objetivos si los comandantes combinados no cuentan con las fuerzas necesarias. Además, les contamos que Irán ha ordenado nuevamente a las aerolíneas evitar su espacio aéreo occidental durante la noche, una decisión que ha despertado especulaciones sobre posibles pruebas militares con armamento real. El cierre temporal fue comunicado a operadores civiles sin ofrecer explicaciones detalladas, más allá de advertencias sobre actividades que podrían poner en peligro la seguridad aérea. La medida ha alimentado rumores en círculos de defensa de que Teherán podría estar probando nuevos sistemas avanzados de defensa aérea, potencialmente de origen ruso. En particular, analistas y observadores apuntan a la opción de ejercicios relacionados con el S-400, uno de los sistemas antiaéreos más sofisticados del arsenal ruso, diseñado para interceptar aeronaves furtivas, misiles de crucero y amenazas balísticas. Hasta el momento no existe confirmación oficial de que Irán haya recibido o esté operando el S-400, ni de que las restricciones aéreas estén directamente vinculadas a pruebas de este sistema. Sin embargo, el cierre del espacio aéreo en zonas sensibles suele asociarse en Irán con ejercicios militares o ensayos de misiles, especialmente cuando coinciden en un contexto de elevada tensión regional. El episodio se produce en un momento delicado para Irán, marcado por advertencias cruzadas con Estados Unidos, un aumento de la vigilancia militar en la región y recientes movimientos de disuasión por parte de actores internacionales. En ese escenario, cualquier señal de refuerzo o prueba de capacidades defensivas adquiere un fuerte peso estratégico y político. Mientras tanto, Trump rebaja el tono con Irán, señala que no habrá ejecuciones tras sus últimas amenazas a Teherán. Así frenaba la escalada. Does this mean military action is now off the table against Iran? We're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Is that considering military action? Is that still a threat? No executions. Everybody's talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, ma'am. También les contamos que los poderosos aliados árabes del Golfo del presidente Trump temen las repercusiones de un posible ataque estadounidense contra Irán. Algunos de ellos están presionando pública y privadamente a su administración para que opte por la diplomacia. Mientras las protestas convulsionan Irán y el gobierno reprime a los manifestantes, Trump está considerando la opción de atacar el país, en lo que ha descrito como un esfuerzo para disuadir a sus líderes de asesinar a más ciudadanos. También ha sopesado opciones diplomáticas. El miércoles Trump afirmó que le habían dicho que las matanzas en Irán están cesando y que ya han cesado. Incluso los gobiernos del Golfo que han participado en conflictos indirectos con Irán, como por ejemplo Arabia Saudita, no apoyan una acción militar de Estados Unidos allí, según analistas que estudian la región. Esto se debe, en parte, a que las monarquías del Golfo temen que los efectos colaterales de la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán o un posible colapso estatal en Irán dañen su propia seguridad, socavando su reputación como refugios regionales seguro para los negocios y para el turismo. Estados Unidos, que está desplazando un portaaviones y buques de guerra a Oriente Medio en el marco de las tensiones con Irán, es lo que informa la corresponsal de News Nation en la Casa Blanca, Kelly Meyer, citando a una fuente con conocimiento del tema. Según la reportera, se está trasladando un grupo de ataque de portaaviones desde el mar de China meridional al área de responsabilidad del CENTCOM, el mando central de Estados Unidos. Dice que les tomaría aproximadamente una semana completar el trayecto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazaba con intervenir militarmente en Irán si se producían muertes de manifestantes en el marco de estas protestas masivas contra el gobierno que estallaron en el país a finales de diciembre. La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén emitía este jueves una alerta de seguridad a su personal y a todos los ciudadanos estadounidenses en Israel para que adopten buenas prácticas de seguridad y preparación personal ante las tensiones regionales. Decía, animamos a todos los viajeros a revisar nuestras alertas de seguridad más recientes, revisar sus planes de viaje en caso de interrupciones y tomar las decisiones adecuadas para ellos y sus familias, es lo que reza el comunicado. Desde el organismo precisaron que las crisis pueden surgir inesperadamente al viajar o vivir en el
el extranjero y un buen plan ayuda a analizar posibles escenarios y determinar con antelación la mejor estrategia. Entre las acciones a tomar, la embajada propuso mantener un plan de seguridad, asegurarse de tener un pasaporte estadounidense válido para viajes con poca antelación y prestar atención a su entorno. Además, también les contamos que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha condenado todas las formas de interferencia extranjera en la República Islámica en una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, antes de una reunión que va a tener lugar en la ONU este mismo jueves. Araghchi instaba a la ONU a oponerse a las acciones contra la integridad territorial y los intereses nacionales de Irán. Describía los disturbios como terrorismo al estilo del Estado Islámico contra Irán. Es lo que apunta Irán International. Dijo que las protestas pacíficas habían sido saboteadas por elementos terroristas y criticaba las declaraciones de Estados Unidos sobre los derechos humanos en Irán, calificándolas de engañosas y vergonzosas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne en Nueva York a eso de las 3 de la tarde, hora de Washington, a eso de las 9 hora en España, según apuntaba el programa del Consejo en una reunión que ha sido solicitada por Estados Unidos. También les contamos que Irán ha condenado el despliegue y uso no autorizado de terminales satelitales Starlink en su territorio, alegando que están siendo explotados para fines terroristas durante los disturbios en el país. La denuncia fue presentada este martes por su representante permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra, en una carta enviada a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En el documento, el alto diplomático iraní acusaba a grupos terroristas organizados de utilizar los terminales satelitales Starlink, perteneciente a la empresa SpaceX, para coordinar actos de sabotaje y desestabilizar las protestas pacíficas. También instaba a la administración de Starlink a tomar medidas inmediatas para desactivar los terminales. Miramos también a Rusia. Les contamos que la semana pasada las autoridades iraníes cortaron las comunicaciones móviles y desconectaron casi por completo al país del Internet global. El tráfico se redujo en un 90%. La medida tenía como objetivo reprimir las protestas más grandes contra el régimen de los ayatolás. Al mismo tiempo, los servicios estatales, los bancos y las gasolineras continuaron operando. Este control selectivo fue posible gracias a un sistema construido con la participación de Rusia. El núcleo del sistema es la tecnología de inspección profunda de paquetes, que permite a las autoridades bloquear no solo sitios web, sino también aplicaciones completas, VPN y mensajeros, así como rastrear con precisión e interrumpir la coordinación de las protestas. Empresas rusas ayudaron a implementar estas soluciones en el sistema de interceptación de comunicaciones de Irán. Esto permitió a las fuerzas de seguridad identificar a los activistas y detenerlos incluso antes de que comenzaran las protestas. Moscú también asesoró a Irán sobre cómo contrarrestar las herramientas de evasión, incluidas la supresión del Internet por satélite. Al mismo tiempo, Rusia suministró equipos de control de multitudes y vehículos blindados para operaciones en las calles. Irán ahora está preparando la siguiente etapa, una red nacional totalmente aislada que permitiría al país estar aislado de Internet externo durante periodos prolongados sin perturbar a las autoridades. Además, les contamos que varios aviones de carga procedentes de China han sido detectados en los últimos días volando hacia Teherán, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible envío de sistemas avanzados de defensa aérea a Irán, en un momento de creciente tensión regional. Datos de seguimiento aéreo y fuentes abiertas apuntan a que los vuelos podrían estar transportando sistemas HQ-9 y misiles antiaéreos, aunque ni Pekín ni Teherán han confirmado oficialmente el contenido de las cargas. De confirmarse, el despliegue tendría como objetivo reforzar la protección de la capital iraní o blindar instalaciones estratégicas del aparato militar, especialmente infraestructuras vinculadas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Analistas militares señalan que una combinación de ambos fines sería coherente: proteger centros de mando, bases sensibles y nodos de comunicaciones, al tiempo que se eleva el coste de cualquier ataque aéreo limitado. El momento del movimiento resulta especialmente significativo. Llega tras semanas de advertencias cruzadas entre Estados Unidos e Irán, un aumento de la vigilancia aérea en torno al Golfo y ajustes de seguridad en bases estadounidenses de la región. En ese contexto, un refuerzo visible de la defensa aérea actuaría como señal de disuasión, buscando ganar tiempo y elevar el umbral de peligro para posibles acciones militares.
También miramos a Groenlandia. Les contamos que el viceprimer ministro de Dinamarca anunciaba que el ejército danés va a incrementar su presencia en Groenlandia con más soldados, buques y aeronaves. Esta medida forma parte del ejercicio de la OTAN, cuyo objetivo es entrenar las capacidades de despliegue en la región. A preguntarle sobre posibles amenazas, Poulsen enfatizaba que si es atacada, Dinamarca defenderá el reino. Suecia ha tomado medidas similares e informes que sugieren que Alemania podría seguir el ejemplo. La reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y representantes de Dinamarca y Groenlandia fue bien, es lo que apuntaban funcionarios daneses, añadiendo que duró más de lo previsto. Det er jo sådan, at de sikkerhedspolitiske spændinger har spredt sig til Arktis. Det betyder, at vi har brug for en øget tilstedeværelse i og omkring Grønland. Derfor er vi også i tæt dialog med den grønlandske regering blevet enige om at øge vores militære tilstedeværelse og også vores øvelsesaktivitet i Arktis og Nordlanden i tæt samarbejde med. If we don't go in, Russia's going to go in and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. A todo esto, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha reconocido este jueves la existencia de un desacuerdo fundamental con Estados Unidos sobre el futuro de Groenlandia, un territorio cuya soberanía pretende Donald Trump. Lo hacía al día siguiente de una reunión entre los líderes de ambos países. Acordaron establecer un grupo de trabajo, pero esto no cambia el hecho de que existe un desacuerdo fundamental, ya que la ambición estadounidense de tomar el control de Groenlandia permanece inquebrantable, es lo que declaraba en una declaración escrita enviada a la AFP. Decía, se trata por supuesto de una grave violación, una situación grave y por lo tanto seguimos esforzándonos para evitar que se repita. Pendientes de la tensión en torno a Groenlandia en los próximos minutos, esperando esta reunión entre Trump y Machado, mirando también a los últimos mensajes por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Una pausa, 2 minutos y enseguida la información. Negocios Televisión. ¿Quién manda? Estados Unidos. El primer golpe en el mentón estaba claro. ¡Pum! ¡Pum al mundo! ¡Vamos a ello! La fotografía alrededor de Venezuela queda clara con una cuestión fundamental a estas horas. ¿Hay alguien dentro que le valga? ¿Qué pasa en las bolsas? Que todo sube. Las bolsas cotizan en función de Donald Trump. Esto es Estados Unidos. Callaros todos los demás. ¿Qué es lo que plantea Donald Trump después de lo que ha hecho? En el fondo, la fotografía del terror. ¿Quién está detrás de todo esto? Marco Rubio. Cuando te advierta Trump, ponte a temblar. Hemos pasado de un mundo dividido para 3 a que solo uno es el amo del mundo. Chat control, votación, minuto y resultado. 12 Estados miembros de Europa están a favor de implementar ya el gran hermano sobre todo lo que escribas y todo lo que compartas. 8 Estados miembros en contra, 7 indecisos. En lo que ahora mismo es la gran partida alrededor de ese chat control que va a marcar gran parte del camino, ¿no? Alrededor de cómo la Unión Europea puede o podría, si esto se aprobara y no quedar parado como sucedió en el 24, lo vuelve a traer en el 25 hasta que salga, la Unión Europea podría inspeccionar todas tus fotos y todos tus mensajes privados. Esa propuesta de chat control obligaría a la inspección de todas las comunicaciones digitales privadas, incluyendo mensajes cifrados y fotos. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas con este momento de presión, este momento de incertidumbre en la OTAN. Les contamos que la renovada insistencia del presidente estadounidense Donald Trump en que Groenlandia debería integrarse a Estados Unidos ha generado inquietud en la isla, exponiendo la profunda brecha entre la supuesta seguridad de Washington y los temores locales sobre la soberanía y la disrupción social. Trump ha afirmado que Groenlandia se integrará a Estados Unidos de una forma u otra y no ha descartado el uso
uso de la fuerza militar, posicionando a la isla como vital para la seguridad nacional de Estados Unidos, al tiempo que desestima la capacidad de Dinamarca para defenderla. Para los groenlandeses, este lenguaje no implica protección, sino coerción, sobre todo porque la riqueza mineral sin explotar de la isla se vuelve central en el nuevo debate sobre su control. Groenlandia, si bien políticamente forma parte de Dinamarca, se encuentra geográficamente en América del Norte y obtuvo su autonomía en 1979, seguida de una mayor autonomía en virtud de la Ley de Autogobierno de 2009. Sigue siendo escasamente poblada e inhóspita, pero alberga yacimientos de zinc, hierro, uranio, grafito y lo que se cree que es la octava reserva más grande del mundo de tierras raras. Estos materiales son fundamentales para turbinas eólicas, vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes, sistemas de misiles y aviones de combate. China controla cerca del 60% de las reservas mundiales de estas tierras y procesa aproximadamente el 90%, una concentración que Washington ha identificado reiteradamente como una vulnerabilidad estratégica. Además, ante la serie de amenazas de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia, el ministro de Asuntos Exteriores danés y su homólogo groenlandés volaron a Washington para mantener, o así esperaban, comprensivas conversaciones con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, su plan para una charla diplomática se intensificó hasta convertirse en un tenso enfrentamiento en la Casa Blanca con la némesis de la Unión Europea, J.D. Vance. Durante el último año, el vicepresidente de Estados Unidos se ha ganado una reputación de inquina hacia el viejo continente. Muchos gobiernos de Europa temen su influencia de línea dura sobre el presidente Trump cuando se trata de apoderarse de Groenlandia. Decían, Vance nos odia, es lo que apuntaban funcionarios europeos. El anuncio de que el vicepresidente iba a dirigir las conversaciones en Washington alarmó a la parte europea. Decían, es un tipo duro, su presencia dice mucho y creo que es negativo para Europa. Precisamente en Europa, el presidente francés Emmanuel Macron afirmaba que Francia va a enviar próximamente más fuerzas terrestres, aéreas y navales para sumarse a un ejercicio militar europeo en Groenlandia, en un contexto de creciente tensión tras las amenazas de Washington de apoderarse del territorio autónomo danés. Decía, un primer equipo de militares franceses ya está en el lugar y será reforzado en los próximos días con recursos de tierra, aire y mar. Es lo que apuntaba en un discurso dirigido a las tropas con motivo del inicio del nuevo año. El presidente subrayó que la participación francesa busca reforzar la cooperación en el Ártico y demostrar el compromiso de París con la seguridad colectiva en una región de importancia estratégica creciente. El anuncio se produce después de que Estados Unidos expresara de forma explícita su interés en tomar el control de Groenlandia, una isla clave por su ubicación geográfica, sus recursos naturales y su relevancia militar en el Ártico. Estas declaraciones han generado inquietud tanto en Dinamarca como entre sus socios europeos, que consideran este territorio parte integral del marco de seguridad euroatlántico. La participación francesa en el ejercicio militar europeo se interpreta como una señal política y estratégica destinada a reafirmar la soberanía danesa sobre Groenlandia y a subrayar que la seguridad del Ártico es un asunto que concierne a Europa en su conjunto y no solo a Washington. Rusia dijo que estaba seriamente preocupada por la llegada de las fuerzas de la OTAN a Groenlandia, una isla rica en minerales en el Ártico que Donald Trump ha amenazado con confiscar. Francia, Suecia, Alemania y Noruega anunciaron este miércoles que desplegarían el personal militar en la capital de la isla, en Nuuk, como parte de una misión de reconocimiento. El anuncio se produjo después de que una reunión entre funcionarios estadounidenses, daneses y groenlandeses en Washington no lograra disuadir la ambición de Trump de tomar la isla. Trump sostiene que Groenlandia es vital para la seguridad de Estados Unidos y que si Washington no la toma, China o Rusia lo hará. Dice que la situación que se desarrolla en las altas latitudes nos preocupa seriamente, es lo que apuntaba la embajada rusa en Bélgica, donde tiene su sede la OTAN. En un comunicado publicado este miércoles por la noche, la OTAN está reforzando su presencia militar allí bajo el falso pretexto de una creciente amenaza de Moscú y de Pekín, es lo que apunta la embajada. Mientras tanto, Estados Unidos está intensificando la presión sobre México para que permita a las fuerzas militares estadounidenses realizar operaciones conjuntas para desmantelar laboratorios de fentanilo dentro del país. Es lo que informa este jueves el diario New York Times. Los funcionarios estadounidenses quieren que las fuerzas, ya sean tropas de operaciones especiales u oficiales de la CIA, acompañen a los soldados mexicanos en las redadas en presuntos laboratorios de fentanilo. Estados Unidos intensifica de esta forma la presión diplomática sobre México para que autorice a sus
sus fuerzas a participar en operaciones conjuntas destinadas a desmantelar laboratorios de fentanilo dentro del territorio mexicano. Según este diario, Washington busca que el personal estadounidense, incluidas tropas de operaciones especiales o agentes de la CIA, acompañe a soldados mexicanos en estas redadas contra los centros de producción. La propuesta, detallada por varios funcionarios anónimos, marcaría un cambio significativo en el nivel de implicación directa de Estados Unidos en operaciones de seguridad dentro de México. Precisamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía a la agencia Reuters que Ucrania y no Rusia está retrasando un posible acuerdo de paz, una retórica que contrasta claramente con la de los aliados europeos, que han sostenido de forma constante que Moscú tiene poco interés en poner fin a la guerra en Ucrania. En una entrevista exclusiva en el despacho Oval este miércoles, Trump afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin está listo para poner fin a la guerra en Ucrania, que se acerca a los 4 años. Zelensky decía que el presidente de Estados Unidos se muestra más reticente. Decía, creo que él está listo para llegar a un acuerdo. Es lo que apuntaba Trump en referencia al mandatario ruso. Decía, creo que Ucrania está menos preparada para llegar a un acuerdo. Preguntado sobre por qué las negociaciones todavía no han resuelto el mayor conflicto terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Trump decía que la culpa es de Zelensky. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, admitía este jueves que las relaciones con los países europeos dejan mucho que desear. Expresaba su confianza en restablecerlas en el futuro. Decía, quiero enfatizar que el diálogo y los contactos se redujeron al mínimo, tanto en el ámbito oficial como en el empresarial y público, pero no por culpa nuestra, es lo que apuntaba el líder ruso, dirigiéndose a 10 embajadores europeos que le entregaron hoy sus cartas credenciales en una ceremonia en la sala de Alejandro del Gran Palacio del Kremlin. Decía que la interacción con Europa, el mayor socio comercial de Rusia, se ha congelado en lo que respecta al diálogo sobre temas internacionales y regionales. Decía Putin, quiero creer que con el tiempo la situación cambiará y nuestros países volverán a una comunicación normal y constructiva basada en el respeto a los intereses nacionales y la consideración de las legítimas preocupaciones de seguridad. Mientras tanto, Sergei Karaganov, es asesor del presidente ruso Vladimir Putin y de Boris Yeltsin, advertía este miércoles a Europa que Rusia usaría armas nucleares contra el continente si alguna vez estuviera cerca de la derrota. Apuntó a Alemania y a Reino Unido. En una entrevista con Tucker Carlson, Karaganov, el jefe del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia, cercano a Putin, calificaba la idea de una derrota rusa a manos de Europa como una ilusión fantástica, atribuyendo tales afirmaciones a la incapacidad intelectual de los líderes europeos. También criticaba a su propio gobierno por ser demasiado paciente con Europa. En declaraciones a Tucker Carlson decía que critica a su gobierno por ser demasiado prudente y demasiado paciente con ellos, pero decía, tarde o temprano, si continúan apoyando esta guerra, sacrificando a numerosos ucranianos y a otros, tendremos que castigarlos severamente. Precisamente Rusia advertía este jueves que Ucrania se está quedando sin tiempo para llegar a un acuerdo que ponga fin a casi 4 años de guerra, mientras miles permanecen sin calefacción en Kiev, a unos 12 grados bajo cero, debido a la oleada de ataques de Moscú. Rusia ha rechazado las propuestas para poner fin a la guerra y afirma que tiene la intención de tomar por la fuerza el resto del territorio ucraniano. La ofensiva rusa se ha fortalecido en pleno invierno en lo que se considera la peor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Decían, la situación se deteriora día a día para Ucrania, es lo que asegura a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, diciendo que el margen de maniobra para la toma de decisiones de Ucrania se está reduciendo. Precisamente en Ucrania, su presidente Volodymyr Zelensky declaraba este miércoles el estado de emergencia en el sector energético, citando los graves daños causados por los ataques rusos y el empeoramiento del clima. El líder ucraniano anunciaba el establecimiento de una sede especial de coordinación en Kiev. El viceprimer ministro y ministro de Energía, Denis Esmihal, supervisará las iniciativas nacionales para restablecer la electricidad y la calefacción. Zelensky también anunciaba que el gobierno va a acelerar la importación de equipos y de regular las conexiones eléctricas de emergencia, exigiendo la revisión de las normas de toque de queda durante el frío extremo y la expansión de los puntos de invencibilidad en la capital. También miramos al presidente francés Emmanuel Macron. Advertía este jueves de que los últimos ataques de Moscú en Ucrania muestran que Europa está al alcance de los misiles rusos, a tiempo que presumía de que la coalición de voluntarios ha sido capaz de sustituir a Estados Unidos en su apoyo a Kiev. En su discurso de Año Nuevo a las Fuerzas Armadas, Macron aseguró que el lanzamiento de un segundo misil Oresnik en Ucrania la pasada semana pone de manifiesto la creciente amenaza rusa, frente a la que pedía estar preparados. Decía Macron, los que pensaban que la amenaza rusa no nos
nos afectaba. El mensaje es cristalino: estamos al alcance de sus misiles. Recordó que el Oreshnik puede llevar carga nuclear, decía Macron. Si queremos ser creíbles, los europeos tenemos que dotarnos de esas nuevas armas que cambiarán las cosas a corto plazo. Apelaba a la cooperación con Alemania y Reino Unido para avanzar en las capacidades de fuego de gran profundidad, para incrementar la credibilidad y respaldar la disuasión nuclear. Precisamente venimos a Reino Unido para contarles que hasta 5.000 personas han sido evacuadas y una escuela secundaria se ha visto obligada a cerrar después de que se descubrieran 2 bombas de la Segunda Guerra Mundial sin explotar en lugares separados en Devon. La policía declaró un incidente importante cuando los escuadrones antibombas acudieron rápidamente a un sitio en construcción en Plymouth, también a un puerto deportivo en Exmouth, después de que un dispositivo muy grande fuera dragado del agua. Hasta 2.000 casas y negocios fueron vaciados después de que los equipos de emergencia implementaran enormes cordones de seguridad, mientras que los residentes que viven a menos de 1.300 pies advirtieron que tal vez no puedan regresar esta noche. Miramos también a Venezuela. Les contamos que Donald Trump va a recibir por primera vez este jueves, en los próximos minutos, a la opositora venezolana María Corina Machado tras el ataque a gran escala de Estados Unidos contra Venezuela, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa el pasado 3 de enero. Según la agenda pública de Donald Trump, el encuentro se llevará a cabo a eso de las 12:30 hora local de Washington DC, es decir, a las 6:30, es decir, estaría produciéndose en estos momentos. El presidente de Estados Unidos ya ha dejado claro que Machado no podrá asumir el liderazgo de Venezuela, ya que no cuenta con el apoyo interno ni el respeto dentro del país. Decía, creo que sería muy difícil para ella ser líder, es lo que apuntaba en respuesta a los periodistas. Mientras tanto, Trump hablaba ayer con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. Informaba que se mantiene abierto el proceso de excarcelación de presos políticos. Hablaba precisamente de esta conversación telefónica con Donald Trump. Vamos a escuchar el último mensaje de Delcy Rodríguez. Como ustedes bien saben, en diciembre del 2025, hace apenas un mes, se había iniciado un proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad en Venezuela. Ese proceso contó con la conducción del presidente Nicolás Maduro, pensando justamente en abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia. Ese proceso, queremos informar que no ha culminado aún. Ese proceso se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela, con los órganos de justicia en Venezuela. Este proceso ha tenido parámetros que han sido atendidos. Con el foco puesto en Venezuela, pendientes también de mensajes por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo en estos momentos: hemos salvado muchas vidas, mientras Irán indica que no va a ejecutar a protestantes. Dice que todavía no hay una decisión sobre las acciones contra Irán. Atentos a estas declaraciones por parte del presidente de Estados Unidos. Enseguida se esperaba esta reunión con María Corina Machado, que ha llegado ya a la Casa Blanca. Esta es la información de última hora. La opositora venezolana ya ha llegado a la Casa Blanca. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos. Enseguida más información, más expertos en Negocios Televisión.